RTP. Ya está con nosotros 8:46 el abogado Roberto Calderón Pozo. Él es abogado litigante en materia penal. Vamos a hablar del caso Progen y cómo avanzan las investigaciones para conocer realmente qué ocurrió con este caso, realmente sería, este es un caso Progen y ATM, pero habría que señalar que son exactamente 4 procesos que se abrieron en tiempos de emergencias que no lograron funcionar. Pero hablamos de Progen. Bienvenido a la mañana en RTP, abogado. Gracias por acompañarnos. Buenos días, qué gusto estar por acá. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Iniciar con lo que ha establecido Contraloría, que existe un perjuicio justamente al Estado. Algo ha podido mencionar el ministro Roberto Luque e indicar que, él dijo que visitó las instalaciones de Progen. Son declaraciones que dio justamente este viernes, son las más recientes y lo que creo que es lo último que ha dicho sobre este caso. Él fue ministro encargado de energía dentro de los procesos de contratación de Progen. Dijo que cuando él fue a Estados Unidos no únicamente fue a visitar la empresa, sino también otras opciones, y que él va a colaborar con la investigación de Contraloría, Fiscalía y con todas las entidades que pidan información, porque al final de cuentas él no firmó el contrato, la firma se hizo tras él entregar el encargo. En este sentido, más allá de buscar culpables, ¿cuál vendría a ser la solución y si Ecuador o no terminaría perdiendo dentro de este caso en el cual pues hemos pagado el 70% del valor total de lo que se había acordado y apenas hemos recuperado un poco más de 7 millones de dólares? Perdón, 7 millones y algo más de dólares. No ni siquiera es la parte significativa de lo que nosotros entregamos por un packing list de este contrato. Correcto, se trata no solamente de la compra de generadores, sino de proyectos completos de instalación de generación termoeléctrica. Y en este sentido, Fiscalía, en el caso de Progen, de momento ha identificado 2 contratos de los cuales ha procedido a elaborar un informe de indicios de responsabilidad penal. Está un tercer contrato con Progen también en la mira de Fiscalía, de la Procuraduría. Exacto. Y lo que hace una vez que Procuraduría emite estos informes de indicios de responsabilidad penal es remitir dichos informes a la Fiscalía General del Estado. Ahora, no quiere decir de que existan necesariamente delitos el hecho de que se haya remitido estos informes, sino que tiene que llevarse a cabo una investigación prolija para determinar si es que corresponde o no a alguna de las conductas que están sancionadas en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Abogado Calderón, me gustaría un poco entrar desde un punto de vista también, desde el análisis, por supuesto, desde su enfoque como analista, pero también como ciudadano, con todos estos desajustes y esta pérdida, porque realmente es una pérdida que se causó al Estado ecuatoriano, una pérdida que en esa garantía realmente no vamos a poder recuperar. Es dinero, son millones de dólares que sale de nuestros bolsillos, los ciudadanos, que se han perdido. ¿Cuál usted creería que debería ser el mecanismo para, sobre todo, ya quizás no que se vuelva la plata, porque esa plata ya probablemente está perdida, pero para quizás hacer una mejor fiscalización, para intentar dar con responsables, sobre todo desde el ámbito político, pero también desde el ámbito administrativo, porque es algo preocupante en un estado donde estamos viendo que se recortes para ver de dónde sacas cubrir el déficit fiscal y todas las cosas. Perder tantos millones, algo que realmente preocupa y afecta. Correcto, creo que no debemos ver el derecho penal como la solución para recuperación valores. Creo que lo que peor hace el derecho penal es recuperar valores para lo que se denomina la reparación integral de la víctima, que en este caso es del Estado. Si es que están los generadores instalados, como dice la empresa, en un 90%, pues lo que cabe ahora dentro de la investigación fiscal es que se verifique si en realidad es como dice Progen, que están listos, que faltan solamente ciertas cosas para operar, y en tal caso se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con el Estado para entregar mayor cantidad de generadores, para reducir el monto del contrato, es decir, evacuar primero la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque sería una pena que algo tan grande, un proyecto de 149.1 millones, en el caso de estos 2 contratos, lo dejemos en el aire y se tenga que empezar de nuevo cuando estaríamos a las puertas de un nuevo estiaje. Entonces, primero, creo que se debería evacuar la posibilidad de
hacer funcionar esos generadores, si es que en realidad es posible esto, porque recordemos que el contralor Mauricio Torres lo que dijo es que hace este informe, se realizó este informe, pero sin haberse verificado el interior de los aparatos, de las máquinas, porque si se quitaba la cobertura que tiene, se pierde la garantía. Entonces yo me pregunto hasta qué punto pues tendríamos la certeza de que en realidad se trata de chatarra, de equipo inservible, o de que en realidad estamos a punto de que con ciertos ajustes adicionales se los ponga a operar. Ahora, hay que también preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la vaguedad, el error, el vacío en la ley que permitió que se hagan estos contratos en condiciones que en el sector privado, yo repito, no generarían un despido, generarían tortura, luego sucedida por despido, ¿ya? Porque 70% de pago contra un packing list, eso me parece a mí una locura. El Correcto. Que hayan traído máquinas, yo creo que todo el mundo se ha confundido alguna vez en su vida 50 con 60 hercios, ya, está bien. Pero un contrato de esa magnitud, o sea, aquí hay cosas y procesos que faltaron. Los anticipos que tienen un límite, no se hizo un anticipo, hay un primerito contractual y esa figura fue abusada. ¿Hay, le pregunto a usted, vacíos en la normativa o la ley está bien y realmente el problema fue de un abuso, una mala aplicación, una desobediencia a la norma? Creo que hay dos problemas. El primero, que nuestro sistema no nos permite contratar directamente al fabricante, es decir, conocemos quiénes son los grandes fabricantes, Caterpillar, Hyundai, General Electric, Westinghouse, etcétera, Honda incluso, pero no los podemos contactar directamente. Tenemos que remitirnos a hacer la contratación a una empresa que se encuentre domiciliada en el Ecuador. Entonces esto es un problema porque ahí es donde tenemos que hasta cierto punto comprar a un tercero y esperar que este tercero pues tenga buenas prácticas primero de no corrupción, como tienen las grandes empresas internacionales, así como de darnos una garantía adecuada y darnos el servicio y la instalación en el tiempo pues óptimo del contrato. Ese es un problema. Por ejemplo, cuando Ecuador es demandado internacionalmente, se permite la contratación directa a estudios jurídicos internacionales, es decir, no tienen que estar domiciliados en el Ecuador. Pero curiosamente, cuando necesitamos hacer contratación de máquinas, equipos o repuestos en áreas estratégicas, debemos recurrir a empresas pues que son intermediarias. Ese es un problema. El segundo es que si es que no se hace una contratación en el cual existe un anticipo, no existe la garantía de buen uso de anticipo, que es el caso pues del contrato de Progen, sino que los pagos se los hace según el avance de la obra. Y se consideraba que está ya avanzado en más de un 70% para haber realizado los pagos que se ha entregado. Esto pues le trae problemas a Ecuador porque del lado de la compañía dice que tuvo ciertos inconvenientes en la instalación que no son aducibles a ellos y del lado de Ecuador pues da por terminado un contrato y requiere la devolución de los valores pagados, lo cual entra en una controversia en la que por mucho tiempo pues no veremos esa devolución de los valores a menos que ganemos el arbitraje que estaría pendiente. Pero por eso yo pienso que es mejor llegar a un arreglo en el que podamos nosotros tener los generadores operando, sobre todo para la época de septiembre, antes que anticiparnos y bloquear todo, porque eso conllevaría a un nuevo proceso de contratación en el que posiblemente vayamos bajo las mismas circunstancias, las mismas condiciones de que se haga igual los pagos por avance de obra. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Habrá también entonces una forma de dibujar un paralelismo entre los errores que se han cometido, errores o actos maliciosos, en la contratación con Progen y Atemi, por ejemplo, lo que se escucha a través de la prensa que ocurre en el MSP o en el IES, ¿no? Donde no podemos contratar con estas empresas multinacionales que proveen insumos médicos, máquinas, medicinas, y el Estado termina contratando con literalmente sanducheros que se llevan, o asociaciones de abogados que se llevan contratos de cientos de millones de dólares. Ese es un problema que tiene que reformarse en la ley de contratación pública y se debe también contar de los entes públicos
estatales, pues con mayor capacidad de verificación, mayor capacidad de prevención de riesgos penales, riesgos administrativos, riesgos de incumplimientos, porque si algo está fallando dentro del sector público es una adecuada verificación de quiénes son los contratistas del Estado. Recordemos que hasta hace pocos meses existía un escándalo de que existen organizaciones criminales, GDOs, que tienen compañías que se han convertido en contratistas del Estado. Entonces, una debida diligencia en el sector público es algo urgente que debería implementarse. Ahora, de acuerdo. Por ejemplo, ¿usted cree que los mecanismos que se están promocionando y que se están próximos a implementar a raíz de la ley de integridad pública, muchos aspectos que intentan, bueno, es un reglamento, una ley que reformó varias cosas, pero uno de esos puntos justamente el tema de la contratación pública? ¿Usted cree que, por ejemplo, esos mecanismos que se han puesto dentro de esa ley, que ya fue aprobada, que está esperando ahora la decisión de la Corte por las demandas que se han acumulado a raíz de eso, pero cree que, por ejemplo, eso es un primer paso hacia mejorar la eficiencia dentro de la contratación pública en el país? Sería un primer paso en vista que a ciertos negocios, a ciertas empresas, pues ya no pueden operar como sociedades de acciones simplificadas, SAS, es decir, deberían convertirse en compañías anónimas porque o compañías limitadas, porque así la superintendencia tiene un mayor control. Recordemos que dentro de la misma superintendencia de compañías existe una unidad de verificación, de control de lo que es lavado de activos, pero debería reformarse además la política preventiva a nivel de sistemas de investigación de policía judicial, que debería capacitarse en el exterior sobre nuevas formas de lavados de activos, sobre todo con lo que se refiere a criptomonedas, compras de activos no tangibles, como son los NFTs, etcétera, porque las nuevas formas de criminalidad siempre van a buscar que una vez que se implemente una ley, ellos deban encontrar nuevos caminos para delinquir. Entonces, nosotros debemos llevarles, la sociedad, el Estado debe llevarles siempre 2 pasos adelante. Abogado Calderón, agradecemos muchísimo por habernos acompañado y haber hablado de este tema con nosotros aquí en La Mañana en RTP. Muy amable. Ha sido un gusto, como siempre, estar acá. Cuenten conmigo. Gracias. RTP.